creo que es apropiado, es importante señalar bíblicamente cuál es la relación que Dios nos recomienda, nos sugiere que tengamos con los ángeles. Desde luego que habrán quienes no quieran seguir las recomendaciones, que quieran entrar en ese mundo, digo yo, de lo desconocido, ¿verdad? De lo incierto, espiritualmente hablando, y habrá quienes quieran invocar ángeles, habrán otros que quieran orarle a los ángeles, otros más atrevidos me van a decir, no, yo le doy órdenes a los ángeles. Bueno, yo le voy a decir bíblicamente cuál es la mejor relación que usted puede tener con ellos, aunque creo que muchos de ustedes ya lo intuirán por todo lo que hemos venido hablando. Pero no está de más dejarlo claro y, por supuesto, acompañado de la palabra. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Mientras que usted busca el libro, el texto, yo le leo un poco lo que dice el material. Luego de estudiar profundamente a los ángeles y a los demonios, viene a nuestra mente una incógnita inevitable, como usted debe tenerla en este momento. ¿Cómo debemos relacionarnos con ellos? ¿Cuál es ese vínculo que debemos tener? Dentro de esos posibles vínculos que se han entablado a través de la historia entre los seres humanos y los ángeles, el creyente, usted y yo, debemos conocer, primero que todo, cuál es la posición que tenemos en Cristo. Y para eso vamos a ir a Hebreos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de sus pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Bueno, creo que como primer punto, y va quedando muy claro con el versículo, es colocar a Cristo en el lugar que le corresponde. Ya hemos dicho, Cristo no es un ángel, Cristo no intenta ser un ángel, Cristo es superior a cualquier ángel, Él es la esencia de Dios mismo. Partiendo de esa premisa, vamos a buscar por favor ahora Hebreos capítulo 12, versículo 22. Vamos a buscarlo, por favor. Dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. Vamos a explicar un poquito qué es lo que quiere decir este versículo. Leamos el libro y luego yo comento. Lo que la palabra intenta señalar es que tras la resurrección, los que hayamos sido redimidos, ocuparemos un lugar distinto al que tenemos en la actualidad. Creo que eso es evidente. Luego de la glorificación de nuestros cuerpos, nuestra morada será ese lugar de eternidad, donde también habitan los ángeles. Aquí me parece importante, mis amados, apuntar una serie de elementos que tal vez son más de fondo doctrinal, pero que me parecen destacables. Dentro de la concepción de lo que usted está aprendiendo, lo que usted está recibiendo en este seminario, hay un elemento que tal vez yo no he mencionado puntualmente porque se puede inferir, o algunos de ustedes tal vez no lo hayan hecho, pero la mayoría sí, y es que todo lo que ha sido enseñado es bajo la premisa de que Cristo ya vino una primera vez, murió, resucitó, Él ascendió a los cielos y la iglesia está esperando su retorno en gloria. Digo esto que nos va a parecer muy básico a la mayoría, porque hay personas que creen que ya Cristo vino, que su segundo retorno ya sucedió. Y eso desde la concepción teológica, doctrinal mía, eso no es correcto y no tiene asidero bíblico. Aún, por ejemplo, yo le pediría que usted vuelva a ver a su alrededor y me diga dónde está la evidencia de que ya Cristo regresó por su segunda vez. Pero bueno, para no detenernos mucho en este tema, es importante entender precisamente que al regresar Cristo y esperarlo la iglesia, se va a dar un cambio trascendental en nosotros, los seres humanos.
Eso bajo la premisa de que Cristo, por ejemplo, viniera hoy o viniera mañana o viniera en una semana. Ustedes saben que, igual que yo, que nadie sabe cuándo va a regresar. Porque este proceso de cambio, de transformación, si Cristo no ha venido, se genera cuando nosotros morimos. O sea, que al morir en Cristo, usted y yo, físicamente, somos transformados en una condición totalmente diferente. Dejamos de ser carne, evidentemente, porque morimos, vamos a la tierra, nuestro cuerpo al polvo, pero su espíritu, mi espíritu, es redimido a través de la salvación en Cristo Jesús. Esa es una de las cosas en las cuales el cristianismo se basa de manera esencial para predicar. Entonces, cuando hablamos de las condiciones que usted y yo tenemos también que hacer una gran diferencia entre mi condición hoy y la condición redimida que yo voy a tener. Que a veces por momentos yo siento que algunas personas se pueden confundir y otras, como hablan de que Cristo ya vino, no hacen diferencia entre estos dos estados. Hoy, en medio de lo que nosotros vivimos, sin que Cristo haya regresado, tenemos una batalla constante, llena de tentaciones, debilidades, limitaciones. Yo creo que eso para todos es evidente. Lo que estamos viviendo está muy lejos de ser perfecto, muy, muy lejos de ser perfecto. Cuando yo muera o Cristo venga, entraremos en ese estado de perfección. Acordémonos de lo que decía Efesios cuando hablaba de los ministerios. Y él hablaba, el apóstol Pablo a los Efesios hablaba precisamente de los ministerios hasta que, y da tres variables, que los ministerios van a estar hasta que, y habla de elementos donde el evangelio va a ser predicado a toda la tierra, donde vamos a llegar a la unidad de la fe y donde vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿por qué traigo este comentario a colación? Porque constantemente la Biblia alude a ese momento de redención, relacionándolo como un momento de perfección, pero no en una condición terrenal humana, sino en una condición espiritual. Estoy seguro que por lo que estoy diciendo, algunos tal vez se están perdiendo en mis palabras, pero como siempre le repito, lo que no entiende ahora lo entiende después. Usted se mira el video de nuevo y yo sé que lo va a comprender. Lo que estoy dejando es claridad sobre la diferencia también de mi relación con los ángeles hoy a mi relación con los ángeles mañana, después de que yo haya muerto o haya sido redimido por el retorno de Cristo en gloria. Porque si yo hablo de mi relación con los ángeles, proyectándome en esa perfección, como si hoy estuviera viviendo esa perfección, yo voy a equivocarme y espero que me entienda. O sea, nosotros nos vamos a relacionar con los ángeles en dos momentos diferentes. Antes de la redención, hoy, y después de la redención, que puede ser mañana en cualquier momento. Entonces, yo no puedo hablar en los mismos términos de mi relación con los ángeles hoy, que no he sido redimido, a mañana cuando yo pueda ser redimido. Espero estarme dando a entender con eso. Es simplemente marcarle la diferencia para que usted no se confunda, porque a veces la gente lee los libros de la Biblia y no entiende que se nos está proyectando a un futuro que no ha llegado y lo malinterpretan como si estuviéramos viviendo en el presente. ¿Ok? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Ya en esa nueva realidad, la realidad de la redención, los santos tendrán la potestad de juzgar al mundo juntamente con Cristo, aún por encima de los propios ángeles. Ok, estoy anticipándome a este versículo que vamos a leer. Hoy yo no puedo decir que estoy por encima de los ángeles juzgando a Satanás y los demonios. Entiéndase bien. Es en la redención. 1 Corintios 6, 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuanto más las cosas de esta vida. Bien, se nos está hablando de lo que va a ocurrir en algún momento, pero hoy no estamos en esa realidad. Busque Hebreos nuevamente, capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2:5. Búsquelo mientras que yo comento el libro. Por lo tanto, se concluye, refiriéndome a Corintios, que aquellos que hayan creído en él como Salvador no solo encontrarán perdón de pecados y sanidad de enfermedades durante su vida carnal, sino que al entrar en su tiempo de transformación, luego de la muerte, serán levantados aún por encima de los ángeles por causa del poder de la redención. Y esto también me parece fundamental, mis amados, porque no quisiera yo que ustedes se vayan con la idea de que les estoy planteando una jerarquía donde primero está Dios, luego los seres humanos y por último los ángeles. Que si bien eso podría llegar a interpretarse en el momento de la redención, la cual no ha llegado, es evidente que al ser la redención indispensable para que nosotros tengamos ese lugar, no es que nosotros en cualquier condición somos superiores a los ángeles. Más bien la palabra dice lo contrario. La palabra cuando habla de los ángeles dice que ellos fueron, cuando habla de Jesús, tenían mayor poder y fuerza que nosotros. Y esa es la condición actual en la cual tenemos que ver a los ángeles, como consiervos. Aún el mismo Apocalipsis nos habla de eso. Segunda de Hebreos 2:5 dice, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo venidero del cual hablamos. Vea qué profundo es este versículo. Pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él. Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles. Se está refiriendo a Cristo en su condición humana y por lo tanto está hablando de nuestra condición humana. Le coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido por él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. Estos son versículos que, honestamente, mis amados, son extremadamente enriquecedores para cualquier persona porque contienen un fondo doctrinal enorme, ¿verdad? Y nos habla de un Cristo desde dos perspectivas. El Cristo que nos redime como Dios, pero también nos habla de ese Cristo como ser humano. Nos habla de ese milagro, de ese misterio, de lo que representa que Dios haya tomado cuerpo de hombre y que haya muerto y que haya resucitado y a través de su resurrección traer salvación a la tierra. Todo perfecta y hermosamente encadenado. Pero aquí lo que nos vamos es al tema de la comparativa constante que hace de que Cristo fue hecho menor que los ángeles. Y es como bien insistente, ¿no? Porque hasta lo plantea en dos ocasiones. Y también transmite cómo a pesar de haber sido creado o haber sido colocado en una condición menor que los ángeles, él aún así es perfeccionado por Dios. Vea qué hermosura, ¿no? Vea qué poder el de nuestro Dios, de que Él es capaz aún de llevar más allá la perfección. Porque en Él no hay mancha, no hay arruga, Él es eterno, Él es maravilloso, Él es sublime. Póngale todos los adjetivos preciosos que usted tenga para Dios. Pero aún en esa perfección tan grande que Él habita, Él decide desprenderse de su propio Hijo para perfeccionarlo nuevamente. O sea, es como que Él entra en un proceso eterno de perfeccionamiento de sí mismo. Esto es algo impresionante, ¿no? Y cómo nosotros podemos bañarnos, reflejar esa gloria
sin que evidentemente nosotros estemos hablando de perfección en nosotros. Es Él quien nos perfecciona, es Él quien nos santifica, y por lo tanto es a través de Él que tomamos esta posición ganada por Cristo. Importante tener eso claro y apuntarlo. Colosenses capítulo 2 versículo 18, por favor búsquelo. Es evidente que el estado carnal de los seres humanos es inferior al que gozan los ángeles, quienes son espíritus. Las múltiples limitaciones corporales y la herencia misma del pecado a través de las generaciones lo certifican. Sin embargo, al entrar en el estado redimido, seremos semejantes a Cristo, semejantes, no iguales. Al entender correctamente la importancia de la gracia extendida por Jesús y la posición en la que nos encontraremos el día de la resurrección, debe volverse imposible para un creyente adorar a un ángel o cosa parecida. Ellos, aunque hoy están por encima de los seres humanos por las características de su creación, un día serán juzgados por los santos. Esta relación con ellos es bien interesante, porque debe haber un respeto mutuo. ¿Por qué respeto mutuo? Porque hoy yo no tengo una condición superior a la de los ángeles, y los ángeles me respetan y lo respetan a usted, porque un día usted sí tendrá una condición superior a la de ellos. Y ellos son conscientes de eso. Y ellos, dice la palabra, que anhelan ver ese misterio, van a entender eso que va a pasar, de cómo Dios nos toma a nosotros primero como su templo a través del Espíritu Santo y por supuesto a través de la redención en Cristo Jesús. Entonces ellos son conscientes de todo esto y por lo tanto ellos guardan su lugar en relación con nosotros. A mí me pasaba con mi sobrina. Mi sobrina tiene ahorita 6 añitos. Va para sus 7 años, me parece ella. Y mi hijo mayor tiene 3 y va para 4. Entonces en algunos momentos ella, mi sobrina, jugaba con mi hijo. Y a veces jugaba un poco rudo, ¿verdad? Y entonces yo, para tratar de que ella se apaciguara, le decía, Lucía, se llama Lucía, le decía, Lucy, ten cuidado, porque un día Natán, que es mi hijo, Natán va a crecer, y si tú lo tratas mal, y si tú le haces cosas groseras, cuando él esté más grande, te vas a lamentar, porque él te las va a hacer a ti. De alguna manera, yo creo que este ejemplo, usted ya me entendió, es una alegoría perfecta de esto que estamos hablando acá. De cómo los ángeles saben que nosotros vamos a ser transformados por Dios y por lo tanto en esa condición ellos nos miran, nos respetan, jamás nos van a venerar, jamás ellos se van a doblegar delante de nosotros y por supuesto nosotros tampoco delante de ellos. Sigamos explorando sobre este tema. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que han visto, vanamente hinchados por su mente carnal. Yo creo que cuando se nos habla de culto, ¿verdad? A los ángeles se nos está diciendo muy específicamente de un problema que prevalecía por aquellos días y que yo creo que hoy sigue vigente, y es tratar de buscar otros mediadores entre Dios y los hombres. Y bueno, en América Latina yo creo que eso es bien palpable, aún en España, ¿verdad? Donde predominan todavía las prácticas idolátricas, donde muchas veces la gente pide ayuda a personas muertas. Y hablo de religiones que enseñan estas cosas. Y aún dentro de esa paganización en la que muchos hemos entrado o hemos vivido, también hay gente que practica toda clase de invocaciones, a espíritus, a demonios. Y eso lo vamos a ver en nuestras sociedades tristemente bien arraigado, ¿no? Entonces, al hablar nosotros puntualmente del culto a los ángeles, se nos está diciendo no solo de los ángeles, yo creo que de cualquier cosa que nos impida ver a Cristo como ese puente, a Cristo como ese mediador, como ese abogado, solo Él y solo Él. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Lo voy a buscar por aquí también porque el libro no lo tiene anotado.
Vamos a ver. Ya lo vamos a leer. Mientras tanto, le comento el libro. Ante las evidencias bíblicas es sumamente importante recalcar algunas diferencias trascendentales entre el ministerio que ejecutan los seres angélicos y el desarrollado por el Espíritu Santo, quien en esencia es Dios. Los ángeles, por su parte, desarrollan un trabajo hacia los hombres, que es, ante todo, externo y físico. El Espíritu de Dios lo hace a nivel interno y espiritual. Los ángeles sirven a las personas, mientras que el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Vamos a ir a Juan 14:16. Del 16 al 17. Sí, déjenme ver, Juan 14, 16, 17. Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Perdón, leí el 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí lo que tratamos de hacer para ir ya cerrando en estas conclusiones de nuestra relación con ellos es separar lo que algunos podrían decir que son ángeles y la operación angélica en relación al Espíritu Santo. Importante también aquí marcar, amados, que hay personas que creen que los ángeles pueden tomar posesión del cuerpo físico de las personas. Vamos a decir, no se dan cuenta que de lo que hablan es de una posesión demoníaca. Aquí claramente la palabra nos está enseñando lo que todos sabemos, que lo único que hace ese trabajo, que hace esa tarea es el Espíritu Santo. Los ángeles siempre se van a mover de manera externa a nosotros. Y es así como debemos entenderlos también. Aún, por ejemplo, cuando uno entiende lo que representa el Espíritu Santo y ve que hay gente que se la pasa hablando con ángeles, dicen ellos, orándole a los ángeles, yo me pregunto, bueno, ¿qué es más difícil? ¿Hablar con Dios que está en nosotros o hablar con un ángel que primero no lo veo, no sé dónde está, que yo llamo, que yo invoco y necesito mucha fe, ¿verdad? Para creer que me está oyendo? Es mucho más sencillo buscar al Dios que está en nosotros que ir a buscar un ángel que está afuera, que no sabemos cómo se llama, cómo es, qué piensa. Creo que se entiende el punto. Los ángeles protegen nuestros cuerpos y nuestro camino. El Espíritu cuida de nuestros espíritus y nos conduce por el camino correcto. Es posible que haya ángeles encargados de responder frente a las oraciones de los justos. Vaya buscándose Romanos 8:26. Pero el Espíritu es quien las inspira y dirige. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué tenemos que pedir como realmente conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vean la gran diferencia de lo que en algún momento Apocalipsis habla, de que los ángeles son los que llevan o cuidan o protegen esas oraciones, ese incienso delante del Señor, en representación de las oraciones. Mientras que el Espíritu es el que actúa a través de nosotros para que oremos correctamente. Vamos a decir, ninguna cosa antagoniza con la otra, pero nunca van a ser el mismo papel. Nunca yo podría comparar a un ángel con el Espíritu Santo, nunca. Y nunca podría yo tampoco comparar a un ángel con el Espíritu Santo, o sea, en la forma invertida tampoco, relegando tal vez al Espíritu Santo. Y si Dios los puso ahí, mis amados, en el mundo, para relacionarse con nosotros, que yo creo que eso es muy claro, tenemos que entenderlos como aliados de los propósitos de Dios. No como siervos, ni como amos nuestros, sino como aliados en la persecución de los diseños del Padre. Voy a leerle los últimos párrafos del libro.
El vínculo correcto que nos une con los ángeles es el de consiervos, creo que ya lo dijimos, hijos de un mismo padre, con diferencias muy notorias, pero que trabajan para el mismo reino. Ellos en su faceta de residentes inmortales, cuya sobrenaturalidad está al servicio del Creador, y nosotros en el anhelo permanente de la redención a través de Cristo, para un día estar sentados en lugares celestiales. Somos parte de un mismo reino. Mis amados, mientras que estuve preparando esta clase, yo sabía que iba a ser una clase que podríamos llamar muy corta, porque es una clase muy puntual y que creo que con muchos énfasis nosotros habíamos estado hablando con diferentes reflectores, desde diferentes ángulos. Y el Señor ponía en mi corazón lo importante que era poder desafiar en medio de este cierre, en medio de este casi última clase, porque la próxima clase será de otro tema diferente, desafiar a quienes son parte de la audiencia en este momento en vivo, y creo que estamos con una de las audiencias más altas que hemos tenido durante todo el curso, para revisarnos delante del Señor. ¿Y a qué tipo de revisión me refiero? ¿A qué tipo de examinarse me refiero? Es poder revisar en nuestro corazón y sobre todo en nuestro pasado, en nuestras prácticas antiguas, sea como creyentes o no, pero sobre todo como creyentes. Dios me inquietaba mucho sobre temas que tenían que ver con personas cristianas, que tenían que reconocer delante de Dios que habían construido vínculos errados con seres angelicales, con criaturas angelicales, sin saber hoy si son demonios o si son verdaderos ángeles. Dios me hablaba de la palabra fascinación y me enseñaba gente que estaba, no sé si durante este curso o tiempo atrás, leyendo libros sobre ángeles y leyendo libros sobre demonios, no para echarlos fuera, sino para entender a los demonios, para poder comprender a los demonios. Y Dios me hablaba de cómo esa fascinación había llegado a muchos corazones de tal manera que algunos habían impartido esa fascinación a sus líderes, a sus congregaciones, a su gente cercana, a su familia, a sus amigos, y tal vez en muchos casos, por la madurez que Dios les ha permitido tener, no había, vamos a decir, ninguna evidencia, ninguna cicatriz, ninguna señal de que aquello había sido un problema para ustedes. Pero tal vez para aquellas personas que ustedes habían influenciado en algún momento, sí había sido un problema. Dios me mostraba algunos y algunas compartiendo libros que en algún momento leyeron, que en algún momento les parecieron interesantes y los regalaron con buenas intenciones. Y para ustedes aquel libro, para algunos, esos libros no habían significado mayor cosa, habían quedado en el olvido, pero para quien había venido ese regalo, para quien había llegado ese libro a las manos, había significado un cambio total en su vida. Dios me hablaba de la fascinación que algunos tenían con el cielo, con ir al cielo, con conocer el cielo, con ver el cielo, con soñar con el cielo, y había gente fascinada. Y Dios me mostraba, como en una visión, me mostraba gente sentada viendo diferentes tipos de películas. Y algunos tomaban como un control remoto y cambiaban de canal buscando a ver si la imagen del cielo que les gustaba era o no era. Y veía gente que, aunque también estaba fascinada con lo que veían, estaban buscando algo con que ser aún más fascinados. Algo que les pudiera sorprender todavía más. Y Dios me decía, en los intercesores ha habido una persecución de lo nuevo, de lo fascinante, de lo exótico, de lo extravagante, que ha perdido la brújula de muchos. Era una exhortación la que Dios hacía a mi corazón. Y me decía, háblales antes de cerrar este seminario, antes de cerrar las puertas de este curso, con todo lo que les has enseñado,
y déjales que mi espíritu les revele y les muestre si hay error, si hay equivocación en su corazón, si hay equivocación en las intenciones. Y Dios también me mostraba gente en medio de aquello que estaba pagando el curso. Era como una gran sala y donde habían varias cosas, y en algún momento Dios me muestra gente pagando el curso con expectativas. Y expectativas de conocer algo que nunca habían oído, o de oír algo que tal vez iba a ser diferente, y luego iban a poder multiplicar una enseñanza diferente. Y Dios me mostraba también cómo algunos se habían quedado hasta decepcionados. Vea qué tremendo que el maestro del curso diga que hay algunos decepcionados. Porque su hambre y su deseo no estaba siendo saciado. Y fue bien intenso, porque ayer en la noche el Señor me mostraba todo esto mientras que oraba, y a veces en la madrugada creo que dormía, me volvía a despertar y luego me volvía a dormir. Y Dios me mostraba gente alimentándose, con todo esto que yo observaba, me mostraba gente alimentándose de comida chatarra. Y me la mostraba delgada, y cómo comían chatarra y chatarra, hamburguesas, tacos, frituras, papas fritas, gaseosas. Y Dios me lo mostraba y me decía, ellos están delgados, ellos están flacos. Y el Espíritu me decía, pero hazles un examen de sangre. Obviamente yo no me ponía ahí en medio de la experiencia a inyectarle, a sacarle sangre a la gente. Pero Dios me decía, hazle un examen a su sangre y te darás cuenta de cómo están sus triglicéridos. Te darás cuenta de cómo si tienen problemas de azúcar en su sangre, porque se han alimentado de cosas incorrectas, aunque superficialmente pareciera que no hay error en ellos. Mis amados, en un momento le voy a pedir que usted y yo hagamos una oración, pero quiero que sea una oración genuina, y ojalá que todos los que están viendo esta clase en diferido se lo tomen tan en serio como yo pretendo que usted se lo tome en serio, como pretendo que todas las personas que están aquí se lo tomen en serio. Aún en medio de aquello, Dios me mostraba algunas de las cosas que mis hijos hoy, el de niños, estaban viendo. Y me mostraba cómo algunos, siendo pequeños, fueron influenciados por estas cosas, por esta fascinación, a través de superhéroes, a través de monstruos, a través de figuras místicas, o a través de imágenes, películas de terror que los habían impactado, los habían impregnado de estas cosas, y que por mucho tiempo nos han parecido inocentes o nos han parecido insignificantes, pero que han ido contaminando la percepción que tenemos de lo que son los ángeles y de lo que son los demonios. Así que le voy a pedir que ahí donde usted está, con la vehemencia a la cual yo le estoy hablando, aunque usted es una persona de ministerio y tenga muchos años de trayectoria, es precisamente a ustedes a quien yo les estoy hablando. Es precisamente a la gente que tiene muchos años, porque son precisamente las personas que tienen muchos años las que caen en estos errores, donde a veces media la soberbia, donde a veces media la altanería, donde a veces es la sensación del yo puedo, yo esto no me va a afectar, esto yo lo veo normal, lo veo bien. Y es en esa búsqueda que hay muchos errores y fracasos que se generan, que tal vez en tu ministerio no se han visto, pero que luego cuando tú sigues el rastro de aquellos que quedaron en el camino, te das cuenta de lo que pudo haber dañado eso. En el curso anterior, en el curso de interpretación que yo estuve enseñando sobre cómo entender las revelaciones de Dios en nuestra vida, tuvimos una batalla muy fuerte con algunas personas que hablaban acerca de algunas enseñanzas que se habían masificado en la iglesia y que creían que eran correctas, y que creo que aún después de terminado el curso siguieron pensando que eran correctas. No sé si algunas de esas personas continuaron en este curso, y si después de haber escuchado todo lo que han oído, siguen pensando de la misma manera como en su momento pensaban. Yo les confieso, cuando vi que era un criterio tan amplio y tan aceptado, yo quedé abrumado, porque hacíamos encuestas y algunas personas también se daban cuenta de la gran aceptación que había en ciertas doctrinas. Y aunque yo estoy seguro que algunos empezaron a contestar de otra manera, siguieron pensando y siguieron sintiendo lo mismo.
y siguieron viendo los versículos de la misma manera y siguieron enseñando las mismas cosas. Mis amados, estoy hablándole a los líderes, a los apóstoles, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas que me están escuchando. Es a ustedes a quien estoy hablando, porque también los estoy responsabilizando. Los estoy responsabilizando de lo que representa la guerra espiritual y también de lo que es levantar intercesores en la iglesia. Intercesores de corazón puro, de intenciones sanas. No intercesores que se la pasen viendo películas de ficción en la iglesia y que se la pasen oyendo cosas por todo lado y viendo demonios en todas partes. Es nuestra responsabilidad como líderes, mis amados, que en medio de esta pandemia entendamos lo valioso que es tener equipos de oración y equipos de intercesión que tengan integralidad en sus corazones, que tengan conocimiento pleno de la palabra, pero también que sean personas del Espíritu, que sean personas con denuedo y con conocimiento. Así que cierre sus ojos ahí donde usted está, porque quiero orar por usted y le voy a pedir, como un acto profético y simbólico, a todos los que están conectados y que quieren recibir esta exhortación, este llamado de atención, sea que usted reconozca o no que lo haga, pero quienes sienten la necesidad de unirse conmigo en esta oración, que ahí usted prenda su cámara y levante sus manitos delante del Señor para recibir esta oración, para recibir esta impartición, para recibir esta palabra y que Dios empiece a limpiar su casa. Mis amados, esa era la urgencia que yo sentía cuando tenía esta experiencia. Era Dios pasando la escoba por su casa, era limpiando, y donde tenía que haber primero una limpieza era en los intercesores, era en la gente de oración, era en la gente que estaba envuelta en la batalla espiritual. Padre, yo extiendo mis manos ahora sobre toda persona que está hoy concluyendo con nosotros este seminario. Extiendo mis manos, Señor, comprendiendo cabalmente que en nosotros hay márgenes de error muy grandes. Aún en mí, Señor, como maestro de estas clases, pueden haber cosas que yo me haya equivocado al enseñar. Pueden haber palabras que hayan sido golpeantes para algunos, Señor, y por lo tanto yo también reconozco mis fallas y mis fracasos. Soy el primero en hacerlo. Pero también, Señor, yo hago público el deseo de mi corazón, de que el corazón también, Señor, de los intercesores sea cambiado. Que esa actitud mística que muchos tienen desaparezca en el nombre de Jesús. Que esa forma de hablar incomprensible que muchos tienen desaparezca en el nombre de Jesús. Que por el amor a Dios se les entienda en español. Padre, que esa gente que te busca y que te anhela, Señor, no sea corrompida por aquellos que hemos leído mucho, por aquellos que sabemos mucho, por aquellos que tenemos mucho tiempo en la iglesia. Padre, frénanos. Padre, reténnos. Padre, por favor, impídenos propagar enseñanzas que fascinen a la gente, que pierdan el espíritu correcto. Padre, haznos intercesores sencillos, intercesores humildes, intercesores que no anhelen fama ni conocimiento, que no estén persiguiendo los galardones terrenales. Señor, frena a aquellos que han empezado a menospreciar la oración pura y sencilla de alguien recién convertido, porque no sabe sobre algo o lo otro, o el aquí o el allá. Padre, haznos volver a la pureza de la oración. Haznos volver a la esencia de los que ayunaban, vigilaban en tu iglesia, anhelando ver tu gloria, anhelando conocerte mejor, anhelando a tu Espíritu Santo. Padre, haznos volver a esa prudencia de saber que no somos nosotros los que sacudimos el mundo, no somos nosotros los que impedimos terremotos, no somos nosotros los que impedimos plagas, no somos nosotros, Señor, los que hacemos las cosas. Eres tú, Señor.
Y somos nosotros siervos inútiles haciendo lo que nos has pedido, haciendo lo que tú nos demandas, haciendo lo que tú nos exiges. Señor, permítenos tener el enfoque correcto de lo que es la batalla espiritual, y aquellos que donde encuentres, Señor, alguna raíz equivocada, por favor, enséñala, muéstrala, Señor. Déjanos arrepentirnos de lo malo. Aquellos que hemos seguido aferrándonos a libros, a enseñanzas de hombre, y que hemos dejado la palabra para volvernos a lo terrenal, a lo que algunos hablan, Señor, a lo que los predicadores famosos enseñan. Padre, por favor, haznos volver a la prudencia de tu escritura. Haznos volver, Señor, a la sustancia que está escrita. Haznos volver, Señor, a los caminos antiguos que dice tu escritura, que tendríamos que volver a ellos, Señor, como la senda antigua, para poder encontrarnos contigo, encontrar tu verdad y encontrar naciones rendidas a ti. Señor, que nuestro corazón se vuelva por completo a tu espíritu, permitiéndonos ser permeados, permitiéndonos, Señor, ser sacudidos profundamente, y que todas estas manos levantadas, Señor, que ven mis ojos mientras paso las imágenes, sean el testimonio público para Satanás, que él no podrá seguir avanzando en medio de los intercesores, en medio de los guerreros, en medio de la gente apasionada por ver tu gloria. Señor, que todos los errores que podamos haber cometido, de haber faltado a nuestra autoridad, de haber deshonrado nuestra cobertura, de haber ido en contra de las instrucciones que nos han dado, porque creímos que Dios nos habló, Dios nos dijo, Dios nos movió. Señor, alíneanos, y aquellos que no quieran ser alineados, fuérzalos, Señor, a ser alineados, para que no haya mal testimonio, para que no hayan malas evidencias delante de la iglesia, y por el contrario, muchos crean, no solo por lo que hablamos, sino por cómo vivimos, cómo nos comportamos. Te damos gracias, Espíritu Santo.